Ajo Espantoso episodio 43. Festival de Fantasmas, la maldición en el cuarto piso. Prólogo. El cuarto piso. Hong Kong es una ciudad que nunca duerme, una metrópoli donde las antiguas tradiciones chocan con la modernidad. Sin embargo, bajo sus luces de neón y calles bulliciosas, existe un mundo envuelto en sombras, un reino donde el pasado se aferra al presente y se niega a dejarlo ir. Esta es la historia Hong Kong de las historias de fantasmas, un lugar donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio, aunque sea por un tiempo. En el corazón de la ciudad, al borde de sus rascacielos y callejuelas, se encuentra un antiguo edificio residencial. Se alza alto, pasa desapercibido entre las construcciones más nuevas, y su fachada desgastada es un testimonio del paso del tiempo. El edificio ha visto ir y venir a generaciones de inquilinos, pero guarda firmemente sus secretos. Entre los que saben, se dice que el cuarto piso de este edificio está maldito. Pocos hablan de ello y menos aún se atreven a vivir allí. Aquellos que se han quedado el tiempo suficiente cuentan historias de encuentros fantasmales, de sombras que acechan en los rincones y de puertas que se abren y cierran solas. Pero estas historias no son meras charlas ociosas. Son una advertencia, un susurro en el viento para quienes están dispuestos a escuchar. Porque en esta ciudad, donde la línea entre los vivos y los muertos se difumina, hay cosas que chocan en la noche, cosas que tienen hambre de algo más que ofrendas. Y a medida que se acerca el Festival de los Fantasmas, también conocido como el velo entre los mundos, se vuelve más delgado, permitiendo a los espíritus cruzar al reino de los vivos. Esta es la historia de ese cruce, de los horrores que acechan entre las sombras del cuarto piso y de aquellos que se atreven a descubrir sus secretos. Pero tenga cuidado, no todas las historias tienen un final feliz y es mejor dejar algunas verdades enterradas en el pasado. Capítulo 1. La llegada. Rachel Wong estaba en la entrada de su nuevo hogar, un modesto apartamento en un edificio antiguo en las afueras de Kowloon. El alquiler era barato, casi sospechosamente, pero como fotógrafa independiente en apuros, no podía permitirse el lujo de ser exigente. Se había mudado a Hong Kong desde Vancouver, con la esperanza de volver a conectarse con sus raíces mientras seguía su carrera. La ciudad siempre la había fascinado, la mezcla de lo antiguo y lo nuevo, la energía implacable que parecía palpitar en sus calles. Pero mientras miraba el pasillo poco iluminado que conducía a su apartamento en el cuarto piso, una sensación de inquietud se apoderó de ella. El viaje en ascensor había sido inquietante. La vieja máquina crujía y gemía mientras ascendía, las luces parpadeaban como si lucharan por permanecer encendidas. El edificio en sí era una reliquia de otra época, con pasillos estrechos, pintura descascarada y un olor a humedad que parecía persistir sin importar cuántas ventanas se abrieran. Pero no fue el estado del edificio lo que molestó a Rachel. Era algo más, algo que no podía identificar. Solo nervios, murmuró para sí misma, sacudiéndose la sensación mientras abría la puerta de su apartamento. Era pequeño pero acogedor, con vistas a la calle de abajo. Los muebles eran escasos, solo una cama, un sofá y una mesa pequeña, pero eran suficientes para sus necesidades. Siempre había preferido la simplicidad, creyendo que el desorden solo distraía la atención de la esencia de la vida. Mientras empezaba a desempacar sus cosas, Rachel notó un pequeño altar en un rincón de la sala de estar. Era un montaje sencillo, un portaincienso, algunas ofrendas de frutas y una pequeña estatua de una deidad que no reconoció. El inquilino anterior debió haberlo dejado atrás, pensó. No era particularmente religiosa, pero había crecido en una familia que respetaba las costumbres antiguas, por lo que decidió dejar el santuario como estaba. Se sentía mal molestarlo. Esa noche, mientras Rachel yacía en la cama, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. El apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido ocasional del tráfico de la calle de abajo. Pero había una pesadez en el aire, una sensación de estar siendo observado. Se dijo a sí misma que era simplemente lo desconocido del lugar, la novedad de su entorno. Sin embargo, mientras se quedaba dormida, le pareció escuchar un leve susurro, una voz que decía su nombre. Capítulo 2. El Festival de los Fantasmas. La semana del Ghost Festival llegó con el calor opresivo de un Hong Kong verano. Las calles se llenaron de las vistas y sonidos del festival, puestos que vendían ofrendas de papel, familias preparando banquetes para los espíritus y el olor a incienso espeso en el aire. Rachel había oído hablar del Festival de los Fantasmas antes, pero experimentarlo de primera mano fue algo completamente diferente. Era como si toda la ciudad se hubiera transformado, la energía vibrante con la que siempre había asociado fue Hong Kong reemplazada por una atmósfera sombría y espeluznante.
A pesar de las festividades, Rachel no podía quitarse la sensación de temor que la había invadido desde que se mudó al apartamento. La inquietud que la había recibido el primer día solo se había hecho más fuerte. Había empezado a oír ruidos extraños por la noche, el crujido de las tablas del suelo, el susurro del papel y, ocasionalmente, el sonido de alguien, o algo, susurrando justo delante de su puerta. Intentó ignorarlo, convenciéndose a sí misma de que era solo su imaginación, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Una noche, mientras caminaba a casa, Rachel notó un grupo de personas reunidas alrededor de una pequeña fogata en la calle. Quemaban ofrendas de papel y las llamas proyectaban largas y parpadeantes sombras sobre el pavimento. Observó cómo doblaban cuidadosamente los papeles en formas intrincadas antes de arrojarlos al fuego. Era un ritual que había visto muchas veces cuando era niña, pero presenciarlo ahora, en el contexto de su situación actual, le provocó un escalofrío. «¿Estás bien?», una voz irrumpió en sus pensamientos. Rachel se giró y vio a una mujer mayor parada a su lado. Era pequeña y de aspecto frágil, con un rostro amable marcado por la edad. «Pareces preocupada», dijo la mujer con voz suave. Rachel forzó una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansado. Ha sido una semana larga». La mujer asintió y entrecerró ligeramente los ojos mientras estudiaba a Rachel. «¿Eres nuevo aquí?» «No». «Sí, me acabo de mudar hace unos días», respondió Rachel. La expresión de la mujer se volvió seria. «Tenga cuidado durante el festival», dijo. «Este es un momento en el que los espíritus caminan entre nosotros. Están hambrientos e inquietos. Si no tienes cuidado, podrían atraparte». Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». La mujer miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba escuchando. «Hay lugares en esta ciudad donde los espíritus son más fuertes, donde el velo entre nuestro mundo y el de ellos es fino. Tu edificio tiene una historia. Por allí han pasado muchas almas, algunas no tan pacíficamente». El corazón de Rachel comenzó a acelerarse. «¿Qué tipo de historia?». La mujer vaciló antes de responder. «Durante la guerra, mucha gente murió en ese edificio. Algunos dicen que sus espíritus nunca se fueron. Otros dicen que el edificio estuvo maldecido mucho antes, que fue construido en un terreno donde sucedieron cosas terribles». Rachel sintió que una oleada de náuseas la invadía. Siempre había sido escéptica ante las historias de fantasmas, pero había algo en el tono de la mujer que la hacía creer cada palabra. «Si escuchas algo extraño o sientes que algo te está mirando, no lo ignores», continuó la mujer. «Y hagas lo que hagas, no los invites a entrar». Dicho esto, la mujer se giró y se alejó, dejando a Rachel sola bajo la tenue luz de las farolas. Quería descartar las palabras de la mujer como una tontería, pero no pudo. No después de todo lo que había sucedido desde que se mudó allí. Esa noche, mientras Rachel yacía en la cama, los susurros regresaron. Esta vez fueron más ruidosos, más insistentes. Podía oír su nombre pronunciado, una y otra vez, con una voz que no era la suya. Se cubrió la cabeza con las mantas, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Los susurros parecían venir del interior de su mente, haciendo eco en la oscuridad. De repente, alguien llamó con fuerza a su puerta. Rachel se quedó helada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esperó, rezando para que fuera solo su imaginación, pero el golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. Se levantó de la cama, le temblaban las piernas y lentamente se dirigió hacia la puerta. Presionó su oreja contra él, escuchando cualquier sonido, pero no había nada. Alcanzó el pomo de la puerta con la mano temblorosa, pero justo cuando estaba a punto de girarlo, recordó la advertencia de la mujer: «No los invites a pasar». Rachel tiró de la mano hacia atrás como si el pomo de la puerta la hubiera quemado. Se alejó un paso de la puerta y su respiración se hizo entrecortada. Los golpes continuaron, ahora más frenéticos, como si lo que fuera que estuviera al otro lado estuviera desesperado por entrar. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rachel se quedó allí durante lo que pareció una eternidad, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. Pero el apartamento permaneció en silencio. Se alejó de la puerta, su mente acelerada. ¿Qué le estaba pasando a ella? ¿Estaba perdiendo la cabeza o había algo verdaderamente siniestro en juego? Ya no sabía qué creer. Lo único que sabía era que estaba aterrorizada y que el festival estaba lejos de terminar. Capítulo 3. El santuario. Al día siguiente, Rachel no podía quitarse de la mente los acontecimientos de la noche anterior. Intentó seguir con su rutina diaria, pero el miedo persistía,
carcomiendo los límites de sus pensamientos. Evitó el cuarto piso tanto como pudo, optando por tomar las escaleras en lugar del ascensor, aunque eso significaba una subida más larga. No quería estar sola en ese espacio reducido, no después de lo que había sucedido. Mientras subía las escaleras, no pudo evitar notar lo silencioso que estaba el edificio. No se oían sonidos de otros inquilinos, ni niños jugando en los pasillos, ni vecinos charlando. Era como si todo el edificio hubiera sido abandonado, dejándola a ella como la única ocupante. Cuando llegó a su apartamento, dudó antes de abrir la puerta. El recuerdo de los golpes todavía estaba fresco en su mente y tenía miedo de lo que podría encontrar dentro. Pero el pasillo estaba vacío y la puerta estaba cerrada con llave, tal como ella la había dejado. La abrió y entró, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier signo de perturbación. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero la sensación de inquietud persistía. La mirada de Rachel se posó en el santuario en la esquina de la sala de estar. Las ofrendas estaban intactas y el incensario estaba vacío. Nunca antes había prestado mucha atención al santuario, pero ahora parecía atraerla, como si contuviera las respuestas a los extraños sucesos ocurridos en su apartamento. Se arrodilló ante el santuario y examinó la estatua de cerca. Era una figura vieja, con rasgos desgastados por años de exposición a los elementos. El rostro de la deidad estaba sereno, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Parecían seguirla, observando cada uno de sus movimientos. Sin pensarlo, Rachel extendió la mano y tocó la estatua. En el momento en que sus dedos hicieron contacto con la piedra fría, una descarga eléctrica recorrió su cuerpo y retrocedió en estado de shock. La habitación a su alrededor pareció deformarse y retorcerse, las paredes se cerraron sobre ella mientras el aire se espesaba con el olor a incienso. Oyó una voz, baja y amenazadora, que le susurraba al oído, pero no podía distinguir las palabras. El sonido le provocó un escalofrío por la espalda y se alejó del santuario con el corazón acelerado. La mente de Rachel estaba confundida. Ya no sabía qué creer. Su parte racional quería descartar todo como una coincidencia, producto del estrés y la falta de sueño. Pero la otra parte, la parte que había crecido escuchando historias de fantasmas y supersticiones, sabía que algo andaba mal. Necesitaba respuestas, pero no sabía dónde encontrarlas. La mujer del festival había mencionado que el edificio tenía una historia, que allí habían sucedido cosas terribles. Rachel decidió investigar más a fondo, con la esperanza de que aprender más sobre el pasado del edificio pudiera ayudarla a comprender lo que estaba sucediendo. Pasó los siguientes días investigando la historia del edificio. Lo que encontró solo profundizó su sensación de temor. El edificio fue construido durante la ocupación japonesa de Hong Kong y sirvió como hospital improvisado para soldados heridos. Muchos habían muerto dentro de sus muros, con espíritus inquietos y vengativos. Después de la guerra, el edificio se convirtió en apartamentos, pero las apariciones continuaron. Los inquilinos informaron ruidos extraños, descensos repentinos de temperatura y avistamientos de figuras fantasmales. Varias personas incluso se habían quitado la vida, enloquecidas por el implacable tormento de los espíritus. Mientras Rachel leía los relatos, empezó a ver un patrón. Las apariciones fueron más intensas en el cuarto piso, donde vivía. Las historias eran escalofriantemente similares a sus propias experiencias, ruidos inexplicables, golpes fantasmas y la sensación de ser observada. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento. Pero hubo una cuenta que se destacó del resto. Era la historia de un hombre que había vivido en el apartamento directamente encima del de ella, en el 9º piso. Había informado de los mismos disturbios, susurros, golpes y figuras oscuras, pero su historia terminó de manera diferente. Una noche, durante el Festival de los Fantasmas, realizó un ritual para desterrar a los espíritus. Había quemado incienso, ofrecido comida y recitado oraciones, con la esperanza de apaciguar a las almas inquietas. A la mañana siguiente lo encontraron muerto en su apartamento. La causa de la muerte nunca se determinó, pero quienes lo conocieron creyeron que había enfurecido a los espíritus al intentar desterrarlos. Rachel sintió que un sudor frío le brotaba de la frente. Se dio cuenta de que el santuario de su apartamento probablemente lo había dejado un inquilino anterior como medio de protección. Pero ahora que lo había perturbado, temía haber desatado algo mucho peor. Esa noche, Rachel decidió realizar el ritual ella misma, con la esperanza de calmar los espíritus que la perseguían. Recogió incienso, comida y ofrendas de papel, tal como lo había visto durante el festival. Colocó las ofrendas ante el santuario, encendió el incienso y comenzó a recitar las oraciones que había encontrado en su investigación. Mientras cantaba,
El aire en la habitación se volvió más frío y las sombras parecieron volverse más oscuras. Los susurros regresaron, esta vez más fuertes, sus voces mezclándose con las de ella. Las manos de Rachel temblaron mientras continuaba el ritual, su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, la puerta de su apartamento se abrió con un fuerte golpe. Su fuerza envió una ráfaga de viento a través de la habitación, dispersando las ofrendas y apagando el incienso. Rachel gritó, dejando caer las ofrendas de papel mientras tropezaba hacia atrás. Las sombras de la habitación se fusionaron formando una figura oscura, de forma confusa pero terriblemente real. Se movió hacia ella, sus ojos brillando con una luz malévola. Rachel retrocedió, su mente acelerada mientras buscaba una manera de escapar. Pero la figura era demasiado rápida y acortó la distancia entre ellos en un instante. Extendió la mano y pasó la mano por su pecho como si estuviera hecha de aire. Rachel jadeó, su cuerpo se congeló en el lugar mientras una ola de frío la invadía. El toque de la figura era como hielo, absorbiendo el calor de su cuerpo y llenándola de un miedo profundo y paralizante. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de la figura, retorcido en una sonrisa grotesca. Capítulo 4. La desaparición. Rachel se despertó con el sonido de su teléfono sonando. Estaba tirada en el suelo de su apartamento, con el cuerpo dolorido y frío. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron rápidamente y ella se sentó con el corazón acelerado. El apartamento estaba a oscuras y la única luz procedía del tenue resplandor de las farolas de la calle. El santuario del rincón estaba intacto y las ofrendas esparcidas por el suelo. No había señales de la figura oscura, pero el recuerdo de su presencia persistía, como una sombra en el fondo de su mente. Agarró su teléfono y vio que era su amiga Emily la que llamaba. Emily era la única persona a la que Rachel le había confiado los extraños sucesos ocurridos en su apartamento. Al principio lo había ignorado, atribuyéndolo al estrés, pero a medida que los acontecimientos se volvieron más intensos, incluso Emily había empezado a preocuparse. Raquel, ¿estás bien? La voz de Emily estaba llena de preocupación. He estado tratando de comunicarme contigo todo el día. Rachel miró la hora y se dio cuenta con sorpresa de que ya era tarde. Ella había estado inconsciente durante horas. Estoy bien, dijo Rachel, con la voz temblorosa. Yo solo. No sé qué pasó. ¿Sigues en el apartamento? ¿Quieres que vaya?, preguntó Emily. Raquel vaciló. No quería arrastrar a su amiga a esta pesadilla, pero al mismo tiempo le aterrorizaba estar sola. Sí, por favor, dijo Rachel. No quiero estar aquí solo. Estaré allí tan pronto como pueda, prometió Emily. Rachel colgó y trató de recomponerse. Necesitaba salir del apartamento, tomar un poco de aire fresco y aclarar su mente. Agarró su abrigo y se dirigió hacia la puerta, pero cuando alcanzó el pomo, sintió una oleada de náuseas que la invadía. La idea de salir del apartamento la llenaba de un temor inexplicable, como si algo le impidiera salir. Se obligó a abrir la puerta, pero tan pronto como entró al pasillo, las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. El aire era denso y opresivo, y las sombras parecían palpitar con vida propia. Rachel regresó al apartamento dando tumbos, con la respiración entrecortada y presa del pánico. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, su cuerpo temblaba. No entendía lo que estaba pasando, pero tenía una cosa segura, no podía irse. Cuando Emily llegó, Rachel estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta. Emily echó un vistazo al rostro pálido y demacrado de su amiga y supo que algo andaba muy mal. Raquel, ¿qué pasó?, preguntó Emily, sentándose a su lado. No lo sé, susurró Rachel. Traté de irme, pero no pude. Es como si algo me mantuviera aquí. La expresión de Emily se volvió seria. Tienes que salir de este apartamento. Lo que sea que esté pasando aquí, no es seguro. Rachel asintió, pero sabía que no era tan simple. El miedo que se había apoderado de ella era más que simplemente psicológico, era algo más profundo, algo que llegaba hasta su alma. Te ayudaré a empacar tus cosas, dijo Emily. Puedes quedarte en mi casa hasta que resolvamos esto. Rachel estuvo de acuerdo, pero cuando empezaron a empacar sus pertenencias, la atmósfera en el departamento se volvió más pesada. Las luces parpadearon y la temperatura bajó, como si el edificio mismo estuviera reaccionando a su presencia. De repente, se escuchó un fuerte estrépito en la sala de estar. Ambas mujeres se congelaron, con los ojos muy abiertos por el miedo. Emily tomó una linterna de su bolso y lentamente se dirigió hacia la fuente del ruido. El santuario había sido derribado y la estatua yacía rota en el suelo. El aire estaba cargado del olor a incienso, a pesar de que no se había encendido ninguno.
Emily se volvió hacia Rachel, con el rostro pálido. Necesitamos irnos. Ahora. Pero mientras se dirigían hacia la puerta, la temperatura bajó aún más y su aliento era visible en el aire helado. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor, las sombras se volvieron más oscuras y opresivas. Rachel sintió una mano fría en su hombro y gritó, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Las sombras se movían, moviéndose y retorciéndose como si estuvieran vivas. «¡Correr!», gritó Emily, agarrando el brazo de Rachel y empujándola hacia la puerta. Pero antes de que pudieran alcanzarla, la puerta se cerró con un golpe ensordecedor. La habitación quedó sumida en la oscuridad y los susurros regresaron, más fuertes, más insistentes, como si los espíritus estuvieran enojados. Rachel sintió un peso aplastante en el pecho y cayó al suelo, sin aliento. Emily intentó ayudarla a levantarse, pero a ella también le costaba respirar y el aire estaba denso con una fuerza invisible. Lo último que Rachel vio antes de desmayarse fue la figura oscura parada en un rincón, con los ojos brillando con intenciones malévolas. Capítulo 5. Las consecuencias. Cuando Rachel despertó, estaba acostada en una cama de hospital, con el cuerpo débil y agotado. Emily estaba sentada a su lado, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó Rachel, su voz apenas era un susurro. Emily vaciló antes de responder. «No sé. Ambos nos desmayamos y cuando desperté, estabas inconsciente. Llamé a una ambulancia, pero no pudieron encontrar ningún problema físico en ti». Rachel cerró los ojos, el recuerdo de la figura oscura aún estaba fresco en su mente. «Es el apartamento. Hay algo malo ahí». Emily asintió. «Te creo. Necesitamos sacarte de allí para siempre». Pero cuando regresaron al apartamento para recuperar las pertenencias de Rachel, descubrieron que habían forzado la puerta y todo el lugar había sido saqueado. El santuario había desaparecido y había extraños símbolos dibujados en las paredes con lo que parecía sangre. Rachel sintió que una oleada de náuseas la invadía. «Necesitamos irnos. Ahora». No se arriesgaron. Empacaron todo lo que pudieron y abandonaron el apartamento lo más rápido posible. Rachel se mudó temporalmente con Emily, pero los acontecimientos de los últimos días continuaron atormentándola. Comenzó a tener pesadillas, visiones oscuras y retorcidas de la figura oscura que la había atormentado en el apartamento. Los sueños eran tan vívidos que se despertaba sudando frío y con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Emily intentó consolarla, pero Rachel pudo ver el miedo en los ojos de su amiga. Ambos sabían que algo los había seguido desde el apartamento, algo que no estaba dispuesto a soltarlos. Con el paso de los días, las pesadillas empeoraron. Rachel comenzó a ver la figura oscura incluso en sus horas de vigilia, una sombra acechando en el borde de su visión. Intentó decirse a sí misma que era solo su imaginación, producto del trauma que había vivido, pero en el fondo sabía la verdad. Los espíritus del apartamento se habían aferrado a ella y no iban a soltarla. El ritual que había realizado solo los había enojado, y ahora estaban decididos a hacerle pagar. Epílogo. El regreso. Rachel finalmente se mudó fuera de Hong Kong, con la esperanza de que poner distancia entre ella y la ciudad le traería algo de paz. Pero no importaba a dónde fuera, las sombras la seguían. Podía sentirlos mirándola, esperando el momento adecuado para atacar. Las pesadillas continuaron y con cada una, la figura oscura se hacía más fuerte, más real. Rachel sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la alcanzara. Una noche, mientras yacía en la cama, escuchó un sonido familiar, un golpe en la puerta. Su corazón se congeló y se giró para ver la figura oscura parada al pie de su cama, con sus ojos brillando con una luz malévola. Rachel sabía que no había escapatoria. Los espíritus finalmente habían venido por ella y esta vez no había salida. Lo último que vio antes de que la oscuridad la consumiera fue la sonrisa retorcida de la figura oscura, y supo que su pesadilla apenas había comenzado. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.